Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Ven qué bonita. Tiene dos lados. Este es el otro. Miren, vean qué bonito. Aquí parece que tiene una flor. Ustedes pueden elegir pues de qué lado usarla. Para esta puntada necesitamos montar números, cualquier cantidad de números nones. Voy a montar 17 puntos. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y tejemos las 17 cadenas. En cada punto nos vamos a regresar y vamos a tejer un punto bajo. Nos tienen que quedar 16. Es una puntada muy fácil de hacer y muy noble. Y a la vez muy bonita, mire. Aquí tenemos nuestra vuelta de base. Subimos con 2 y en el primer punto tejemos 2 puntos altos. 1, 2. Nos saltamos 1 y en el siguiente otros 2 puntos altos. 1, 2. Nos saltamos otro y otros 2. Así es toda la vuelta. Nos saltamos otro y nuestros 2 puntos altos. Nos saltamos y en el siguiente. En el siguiente. Nos saltamos y en el último contamos 1. Así es como vamos. Ahora nos vamos a regresar una cadena al aire y un punto bajo en cada punto. Aquí está. Así vamos. Subimos con 2 cadenas, volteamos y nos vamos a meter entre la V que hicimos aquí abajo. La vamos a subir un poquito y hacemos un punto alto. Repetimos en el mismo hueco, subimos y otro punto alto. Nos vamos a brincar a la siguiente V
Subimos y un punto alto, más bien 2 en el mismo hueco. Otra vez. Eso vamos a hacer en cada V que nos quedó abajo. Aquí está. Otra vez. Nuevamente. Y en este vamos a hacer un punto bajo. ¿Por qué voy a hacer punto bajo si aquí hice puntos altos? Porque los hice hasta acá abajo. Entonces vean la altura en la que queda. Entonces hacemos una cadena al aire, volteamos y toda esta vuelta va a ser de puntos bajos. Miren cómo de este lado hoy aparece una flor aquí. Bueno, subimos con 2, damos la vuelta y aquí ya no vamos a buscar, a contar. Vamos a hacer en el que queda arriba de nuestras 2 Vs, vamos a hacer de nuevo que se me huya el hilo. Espérenme. Ok, vamos a empezar de nuevo. Hacemos 2 puntos altos en el mismo lugar. Nos saltamos 1, tejemos 2 puntos altos, otra vez nos saltamos 1 y aquí seguimos en línea, miren. Nos saltamos 1, otra vez. Y aquí vamos a hacer un punto alto. Aquí lo tenemos. Una cadena al aire y un punto bajo en cada punto otra vez. Subimos con 2, volteamos y nos vamos a meter otra vez en el hueco de la V. Estiramos y hacemos nuestro punto alto y ahora hacemos el segundo punto alto. Nos brincamos a la siguiente V y repetimos 2 puntos altos estirados hacia arriba. 1. Aquí está.
Y de este lado, punto bajo. Hoy. Así vamos. Y así se va a seguir repitiendo. Vamos a tejer nuestra vuelta de puntos bajos. Ok, aquí está nuestra parte de atrás. Así es como quedó. Y me encanta por ambos lados. Y esta es la parte de adelante. Veámosla en grande. Esas vueltas son las que se repiten y se repiten, mire. La de bajos, las V's, puntos bajos, la V estirada, otra vez los puntos bajos y así van. Vean qué bonita. Y esta es la parte de atrás. Que de verdad, o sea, yo la pondría por ambos lados. Me gusta muchísimo. Ojalá les guste, la disfruten y la pueden aprovechar. Saludos, gracias, bye.